el colon ascendente. Hay que resecar y hacer una anastomosis iliotransversa. Esa es la forma como se hace la cirugía en estos pacientes. Se hace la cirugía en estos pacientes. Por otro lado, esto sería bueno, sería mejor identificar el punto de sangrado. Pero lamentablemente los métodos para identificar el punto de sangrado es una, por ejemplo, que se hace el tecnecio radioactivo. Pero nosotros no tenemos tecnecio radioactivo, no hay en todos los hospitales tecnecio radioactivo. Antes nosotros íbamos en esos casos, por ejemplo, a la FAP. En la FAP tenían tecnecio radioactivo, entonces había un profesor que era también profesor de nosotros, el doctor Mendoza. Él nos ayudaba en cuanto a hacernos los exámenes para llegar al diagnóstico con eso, ¿no? Entonces no era especialista en eso, pero él era cirujano, pero mediante él podíamos llegar nosotros a ese tipo de exámenes con él, ¿no? Entonces, perfecto. Y podíamos ubicar el punto de sangrado. Podemos ubicar el punto de sangrado y con eso ya teníamos, pues, para resecar en forma ya, digamos, no muy amplia, sino específica ya en la zona para operar. Y luego de la cirugía se hace, por supuesto, el tratamiento con antibióticos. Igual, continuamos con los antibióticos, que es cloranfenicol a 50 miligramos por kilo de peso por día. Ese tratamiento se ha establecido desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, de los experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, desde ahí. Claro, sin embargo, ya en Norteamérica, ¿no? Ya el tratamiento ellos han variado, ¿no? Lo han pasado a las quinolonas como primera elección. Pero ¿por qué la pasan a quinolonas? Porque tiene mucha incidencia de anemia plástica con el cloranfenicol. Pero inicialmente se hizo, pues, los estudios y se determinó que el cloranfenicol era el mejor tratamiento para estas cosas, ¿no? Para esta enfermedad. Acá seguimos usando cloranfenicol sin mayor problema para esa patología. Es más, se debería dejar el cloranfenicol exclusivamente para la tifoidea. Pero sin embargo, en el común de la gente utiliza mucho cloranfenicol en diarreas comunes, en enfermedades intestinales comunes. Van a la farmacia, le dan una pastilla y esa pastilla contiene cloranfenicol, ¿no? Entonces es muy usado. Y si acá nosotros tuviéramos la misma incidencia de anemia plástica por uso de cloranfenicol, tendríamos mucha anemia plástica en nuestro país, lo cual no la tenemos, ¿no? Por lo mismo de que somos de otro grupo étnico, ¿no? Nosotros como mestizos, al parecer no tenemos la tendencia de hacer tanta anemia plástica como lo tienen los norteamericanos. Por eso que ellos cambiaron a su tratamiento. ¿Quieres flash? Sí, también se puede hacer, a ver. Ok, miren, entonces la tifoidea, miren, tenemos, les decía, tiene 2 semanas bien definidas. La primera semana es la semana donde la enfermedad se puede diagnosticar, ¿no? Tiene el hemocultivo positivo, las aglutinaciones graves en ascenso, la leucopenia con desviación izquierda. Al cabo de la segunda semana ya viene la remisión de la enfermedad y le pueden dar de alta inclusive. Y en esa segunda semana es la semana llamada de las complicaciones, la semana de las complicaciones. Esta semana de las complicaciones produce la hemorragia, les decía, produce la perforación. No está muy claro por qué se complica un paciente con tifoidea. A pesar que está recibiendo un tratamiento adecuado acá en medicina, muchas veces hemos tenido complicaciones. Hemos tenido que operar de emergencia, pacientes que estaban hospitalizados sin tratamiento, que ya le iban a dar de alta, de pronto se complica.
O a veces llegan ya pacientes complicados de su casa, llegan al hospital, ¿no? Llegan al hospital ya complicados. Entonces esa es otra naturaleza. Ahora, en esta segunda semana les decía, por eso antes, cuando no había tratamiento todavía con el clorfenicol, la gente decía, bueno, si pasa la segunda semana, ya se salvó, ¿no? ¿Ya? Si pasa la segunda semana, ya se salvó. Eso era Adelante. ¿Cómo está? Disculpe que lo fastidie. Ya. ¿Usted es residente de pediatría? Ya, ahora sí. Ya. Entonces le decía, tenemos, bueno, última hora la gente, pues, antes de todo el mes y la última hora. Hoy día, que es el último día, están ahí. Bueno, entonces le decía de que la enfermedad, mejor dicho, en la segunda semana, se producen las complicaciones. Antiguamente la gente decía, si pasa la segunda semana, ya se salvó. ¿Por qué? Porque el 50% de gente se moría por tifoidea. El 50% se moría por tifoidea y se complicaba en la segunda semana y no había forma que hacer. No había nada que hacer no había nada que hacer en esos pacientes. Lamentablemente no se podía hacer nada. Entonces, frente a esto, lo que se hacía era simplemente pues, dejar a su suerte a los pacientes en aquella época. Por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, con los prisioneros de guerra, se hicieron experimentos para demostrar y para encontrar cuál era el tratamiento para la tifoidea, hasta que se encontró que era el clorfenicol. Los laboratorios Carlo Herba patrocinaron esa investigación con el grupo, con los prisioneros de guerra. Miren ustedes, entonces por eso dicen, si las guerras han servido de algo, han servido para el desarrollo de la medicina. Y eso es verdad, muchas cosas médicas se han avanzado con los prisioneros de guerra, que no lo justificamos, pero así ha sido, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. En fin, actualmente ya pues existe una serie de normas, principios de Helsinki, etcétera, ¿no? En la que ya los procesos de investigación tienen que normarse, ya están normados, que no puede ser así en seres humanos, ¿no? Entonces, ya tenemos ese detalle. Bueno, actualmente, o en esa época, cuando por ejemplo el paciente tenía tifoidea y se salvaba, pasaba ese 50% y se salvaba, nunca más tenía tifoidea. Es decir, tenían inmunidad deportiva. Aquellos pacientes que podían estar en contacto, ingerir germen de la tifoidea y ya no hacían tifoidea, ¿no? Ya quedaban inmunes a la tifoidea. ¿Qué pasa ahora? Ahora tiene un paciente tifoidea y puede volver a tener, las veces que entre en contacto con el germen, puede volver a tener tifoidea. ¿Qué explicación le damos a eso? ¿Qué dice? A ver, Apasa Zapanamis. ¿Quién es usted? ¿Cuál sería la explicación a ese fenómeno? ¿Cuál sería la explicación a ese fenómeno? ¿Qué ha mutado, no? Ha mutado. Ha mutado. ¿Qué dice? Andía Malpica. Salud. Ahora ha mutado, ¿no? ¿Cuál sería la explicación? A ver. Podría haber cambios en el tiempo. ¿Cómo? Cambios en el tiempo, una mutación. Cambios a una mutación a la que ha producido. ¿Qué cambio? ¿Cómo qué? ¿Cambios de qué? ¿De los pacientes? ¿Cambios del germen? ¿Cambios de los antibióticos? ¿Cambios del medio ambiente? Del proceso infeccioso y que hay mayor resistencia a antibióticos también. Que haya mayor resistencia a los antibióticos. A ver. Esa es una opinión. A ver, ¿qué dice Álvarez Troya? ¿Qué dice? ¿Quién es? A ver.
¿Cuál sería su opinión al respecto? No, porque ahora se enferma más de una vez, ¿no? Antes dice que solamente una vez y adquiere inmunidad Que de dice por vida. Aquino Saavedra, Diego. A ver. O sea, si ¿por qué la bacteria en la segunda infección ¿No entendió la pregunta? sí, me confundí un poco. Está preocupado en su delegatura. No, la pregunta era pues de que antes la gente que tenía tifoidea y se salvaba, nunca más le da tifoidea. Al cambio ahora, las veces que una persona entra en contacto con el germen de la tifoidea, a pesar de haber pasado ya la enfermedad, vuelve a tener tifoidea. ¿Dónde estaría en la explicación? A ver qué dice Alba. Chamito. ¿Quién es Alba? A ver. Si ya tuvo, dice. ¿Ah? Si ya tuvo una primera vez, que vuelve a tenerla. Actualmente, sí, pero antes no ocurría eso. No. Tiene que ver con los hábitos higiénicos del médico. Si ya tuvo una primera infección, segunda. Por cochino tiene una segunda vez. No. ¿A eso se refiere? No. Esa es la primera. Eso Ah, tiene que pensar, aunque es difícil pedirle pensar a partir de la una, ¿no? Un poco complicado. no se sabe. La hipoglicemia. Y dice, a ver, Amoretti. Mutación, porque él no ha mutado, ¿no? ¿Cómo así? O sea, antes las personas eran mejor, no tenían desarrollado mejor inmunidad que ahora. ¿A eso se refiere? Ahora ya no. Toda la tecnología, mucho smartphone, por eso. Más que todo por los anticuerpos de memoria. Y ahora nuestros anticuerpos son de memoria. Lo que yo pienso ahorita es que Despertar del legado. que puede ser por los cambios en la misma bacteria, que puede ser por el consumo indiscriminado de las personas de antibióticos, ¿no? Actualmente que antes no había, puede ser una causa. ¿Quién tiene otra idea de los que hemos preguntado? No, la idea, como le decía, creo que en las clases anteriores, no es, digamos, convertirse en receptores nada más de conocimiento, sino más bien hay que digerir lo que estamos hablando, ¿no es cierto? De eso se trata. Por eso cuando ustedes van a clase, vayan siempre leyendo algo de la patología que se va a tratar. Entonces, de ese modo, pues podemos hablar con más amplitud, nos alimentamos de conocimientos mutuamente. De eso se trata, ¿no? Entonces, la universidad debería ser así, y ustedes que son un número pequeño, digamos, de alumnos, entonces sí se puede interactuar mejor. Entonces uno termina la clase, termina el curso, termina el ciclo, conociéndonos todos, ¿no? Y perfecto. Entonces nadie desaprueba, todos aprueban, pero cada uno da su aporte en cada clase. Eso debe ser la metodología, ¿no? Entonces lo que se trata acá es de que, a ver, ¿qué pasaba antes? Para que el paciente no, digamos, pase la segunda semana, estaba con la enfermedad plena, entonces al estar con la enfermedad y no interferir nada, el paciente va a desarrollar inmunidad. No todos tienen capacidad de desarrollar una buena inmunidad, ¿no? Obviamente, y esos que no pueden son los que se mueren por esa causa. Y los que se salvaron son los que tenían de repente una buena nutrición, buena calidad de inmunoglobulinas y todo eso, porque todas las inmunoglobulinas son proteínas, ¿cierto?
Y si nosotros ingerimos proteínas de mala calidad, tenemos inmunoglobulinas de mala calidad. Y si ingerimos al contrario, entonces vamos a tener pues de buena calidad, ¿no? El hecho de comer carne significa que estamos comiendo proteínas, ¿sí o no? Sí, ¿no es cierto? Pero no toda carne. Hay carnes que tienen más proteínas que otras. Si ustedes tienen la misma vaca que van a comer la carne de la misma vaca, ustedes tienen que saber qué parte de la vaca tiene más proteínas que la otra. No es lo mismo comer un lomo saltado del lomo que comer, por ejemplo, de la parte del mandil de la vaca, ¿no? O sea, de la parte anterior. No es lo mismo comer la carne del cuello que comer del lomo fino. Es diferente. La concentración proteica en cada una de estas partes de la carne de la res es diferente. Entonces, en la medida que nosotros sepamos alimentarnos o podamos alimentarnos bien, tendremos mejor, ¿no?, calidad de proteínas que ingerimos y tendremos mejor calidad de formación de nuestras inmunoglobulinas, porque nuestras inmunoglobulinas son proteínas. ¿De acuerdo? Y esa proteína, ¿de dónde sale? De la ingesta que tenemos. ¿Verdad? Entonces, eso es así. Entonces, ¿por qué dicen, por ejemplo, por qué la gente pobre se enferma muy rápido de infecciones? ¿Por qué será? Por pobre, pues. Claro, por pobre, no tiene para comprar proteínas de buena calidad. ¿No es cierto? Entonces esa persona va a seguir teniendo la inmunidad relativamente más baja que el resto, que se alimenta bien. Eso es un factor, por supuesto, no es todo. El otro factor es el factor exposición. Entonces la gente que antes se exponía a este germen, producían una inmunidad activa, porque tenían ahí al germen en su cuerpo. ¿Y qué pasa ahora? Ahora alguien tiene tifoidea. ¿Acaso voy a esperar que pase la segunda semana a ver si se salva? No voy a esperar eso. Inmediatamente, oye, tiene fiebre, las alucinaciones están positivas, están elevadas. No, tifoidea, ya, tratamiento. No le doy tiempo a ese organismo a desarrollar inmunidad. Es decir, para desarrollar inmunidad activa necesitamos tiempo. No es inmediato, no es hoy tiene y ya mañana está con inmunidad, no. Tiene que primero despertar la memoria inmunogénica y todo lo demás, todo el proceso de la inmunidad, para recién desarrollar, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, como repito, decir, ¿tiene tifoidea? Bueno, aguántate, vamos a hacer que genere inmunidad, no le des tratamiento todavía, ¿no? Y resulta que llega la segunda semana y el paciente se muere. No, pues. Solamente acá en la Villarreal había un profesor que tenía pues esa costumbre de tener a los alumnos, de tener, mejor dicho, a los pacientes con una enfermedad y no los trataba para que los alumnos en sus rotaciones sucesivas vean a esa patología. Yo recuerdo, había un profesor que tenía pues un paciente en el Hospital 2 de Mayo, tenía un paciente con paludismo. Entonces los mantenía sin darle tratamiento a ese paciente, es hospitalizado ahí por meses, para que los rotantes alumnos que iban, para que el profesor los muestre cómo son los escalofríos de un paciente con paludismo, o sea, la famosa terciana. El paciente temblaba y movía toda la cama con sus escalofríos, ¿no? Y eso, él quedaba extasiado cuando veía a los alumnos que miraban espantados el caso, ¿no? Y él parecía que tenía un orgasmo ahí mirando, ¿no? a los alumnos cuando miraban así sorprendidos, ¿no? Entonces, eso no es pues hacer docencia, eso es ir contra los principios éticos de los pacientes, del manejo de pacientes, ¿no? Y si quiero pues que el alumno vea, caramba, lo filmo y cada vez que ven alumnos les muestro la filmación, le digo, mira, hemos tenido un paciente acá y tenía esto. Perfecto, pero ya le dimos tratamiento. Ok, eso debe ser lo correcto. Pero no tenerlo al paciente ahí, dice, para la docencia lo tiene ahí, y prohibía que nadie le dé su tratamiento. El tratamiento eran 2 pastillitas de primaquina y se acababa su paludismo. Sin embargo, no le da la gana de dar eso al paciente. Yo tenía meses hospitalizado para que vean sus alumnos. Eso es una aberración. Eso pasaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa pues en la tifoidea. Entonces, ahora no le damos tiempo al paciente a que genere anticuerpos, ¿no? Y sin embargo, esperamos que ya no tenga tifoidea, no, pues va a tener las veces que tenga contacto con el germen. La forma es, había un profesor que nos decía, una persona tiene tifoidea cuando come heces.
¿Y quién convence? Bueno, la contaminación por las heces, ¿no? Es la única forma. No hay otra forma. Los portadores asintomáticos son los que transmiten la enfermedad. Pero últimamente, como les decía, ha bajado muchísimo la incidencia de esta enfermedad. Ya no veo pacientes complicados con tifoidea, por lo menos acá en el hospital ya no lo vemos. Muy bien, entonces miren, en esa segunda semana están las complicaciones. Dice complicaciones que requieren cirugía urgente. Puede ser la hemorragia y la perforación. La hemorragia, el paciente cursa al inicio con hematoquesia, es decir, las heces de color rojo vinoso, la hematoquesia. Esa hematoquesia puede producir un shock hipovolémico severo, cuando el sangrado es masivo, o simplemente puede tener hematoquesia, pero que el paciente no se descompensa todavía. Entonces, en ese caso que no se descompensa todavía, el tratamiento es expectante, se suspende la vía oral, porque el paciente estaba comiendo y comiendo con ganas, ¿no? Se pone un endovenoso, se hace un hematocritus seriado, control de funciones vitales y ver a ver qué sucede. Si el paciente se estabiliza, entonces a lo mejor ahí termina todo, ¿no? Pero al cambio, si va al shock hipovolémico, entonces tenemos que hacer las iniciales medidas de control, les pongo ahí, estabilizar funciones vitales y diuresis, con la finalidad de preparar para sala de operaciones. Y esto debe hacerse rápido, ¿no? Entonces ya no da tiempo a esperar más en el paciente. Entonces se hace una laparotomía para hacer la resección del ilion terminal con hemicolectomía derecha, les decía, y una anastomosis iliotransversa. Eso es lo que se hace entonces en estos casos. Salvo que podamos identificar el punto de sangrado, entonces se hará la resección. No hay peor cosa que cuando uno entra por una hemorragia y hace una resección económica, pasa el paciente de recuperación y te llaman al poco rato de recuperación y dicen, doctor, su paciente se ha chocado otra vez. Sigue sangrando. O sea, he operado, a la hora, el paciente otra vez está en lo mismo. Entonces, ¿para qué operé? Por eso es que hay que hacer esa resección. A veces hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué voy a sacar todo esto si el sangrado por frecuencia es solamente en el ilion terminal? Sí, pues, pero puede sangrar en colon, ¿no? Entonces eso no lo sabemos. La otra complicación es la perforación intestinal. La perforación intestinal va a producir un abdomen agudo, una peritonitis. Eso sí es de inicio más súbito y también más aparatoso el cuadro clínico. El paciente estaba tranquilo con la visita, comiendo, de pronto dolor abdominal intenso, paciente sudoración fría, se siente morir el paciente por el dolor intenso en el peritoneo, por el pasaje en contenido intestinal a la cavidad peritoneal. Entonces, cuando encontramos ese paciente con reacción peritoneal, después de haber estado minutos antes tranquilo, eso es una perforación, no queda otra. Entonces, si ha estado con tifoidea y está saliendo la tifoidea, entonces obviamente pensamos en esa posibilidad como primero, porque también hay perforación de úlcera péptica, qué sé yo, ¿no? Pero no en un paciente típico. En este caso sí, pues pensamos en eso. Entonces entramos a hacer una laparotomía urgente en el paciente y vamos a ver y vamos a encontrar un agujero ahí en el intestino, un agujero como si hubieran hecho con sacabocado. Entonces ahí hacemos la rafía intestinal previa resección de los bordes. Rafía simplemente. O si hay más de un agujero, hacemos la resección del intestino y anastomosis terminal. Y de lo contrario, si ya pasaron las 6 horas, les decía, hacemos la ileostomía. Ileostomía, exteriorizamos nomás el intestino y con eso ya pasamos tranquilo. ¿Okay? Ahora, otra patología, les decía, infecciosa es la tuberculosis. Vamos a ver la tuberculosis. La tuberculosis intestinal. Cuando hablamos de tuberculosis intestinal, si bien es cierto que es una enfermedad muy nuestra, pero no es tan común tampoco como lo es la tuberculosis pulmonar, obviamente, ¿no? Y también hacer diagnóstico de tuberculosis intestinal enteroperitoneal no es fácil. Pasan mucho tiempo los gastroenterólogos y no llegan al diagnóstico fácilmente. Y los internistas han llegado a la conclusión, si un paciente no puede llegar de ninguna forma al diagnóstico y tiene una serie de manifestaciones que no cuadran con nada, di que es tuberculosis y vas a acertar. Eso es lo que hacen los internistas, ¿no? Cuando ven un caso así bien proteiforme,
Dicen, ah, no, es tuberculosis. Y se les liga, ¿no? Eso es al final, bueno, y si no es tuberculosis, ¿qué será? Ah, es un síndrome QMS. En eso quedaron finalmente. ¿No? ¿Saben lo que es el QMS? ¿Qué miércoles será? Ok, entonces, cuando tienen ustedes la tuberculosis, hay posibilidades de que sea una tuberculosis primaria o una tuberculosis secundaria. La primaria por ingesta de lácteos, ¿no? De leche de vaca tuberculosa. Antiguamente era más frecuente, acá en Lima, por ejemplo, que la gente vendía leche en las carretillas, en las carretas vendía con unos porongos grandes de aluminio, ¿no? Entonces golpeaban los porongos y ya el sonido ya era característico. Ahí está el lechero, ya salía la gente con su jarrita a comprar leche. Y era una leche más agradable, por supuesto, ¿no? Un sabor más agradable y el olor era a vaca. Al cambio, las otras leches que había en ese tiempo, leches preparadas, leches líquidas de industria, venían en botellas, ¿no? Que vendían para los niños, ¿no? Para su desayuno a los chicos. Y como los chicos no reclamaban si sabía a vaca o no, pues le daban ahí, parecía un agua con yeso blanco, ¿no? Y así era un sabor insípido totalmente. Y así como decían que era leche, le daban leche a todo el mundo, ¿no? Entonces ese tipo de leche había, pues, eso era lo que predominaba en ese tiempo, ¿no? La leche, había leche Vigor, leche UPA, leche Maranga, leche Plus, ese tipo de marcas. Así ese tipo de leches en botellas de vidrio, que lo dejaban en los jardines de cada cliente ya. Los lecheros en la mañana tempranito salían, dejaban ahí, en el jardín uno salía tempranito y ya estaba la leche recogida para los chicos, ¿no? Eso era la costumbre. Pero había, como les decía, gente que vendía estas leches. Entonces la gente buscaba eso y prefería eso. A veces llegaban a las 5 de la mañana, pasaban esos lecheros, llevando sus porongos ahí. La gente salía 5. ¿Quién sale 5 de la mañana a comprar leche en la casa? ¿Quién puede salir? ¿Ah? ¿El papá sale? No. El hijo le toma más dormir, ¿no? ¿Quién entonces sale? Sale la mamá, pues. La mamá es la preocupada por el desayuno. Entonces estaba durmiendo, escuchaba el sonidito, salía con su jarrita para comprar, porque el lechero iba rápido. Entonces salía la mamá toda apurada. ¿Cómo salía? En bebidor nada más. Entonces, el lechero ya pues se ganaba, ¿no? Pero por eso le llaman lechero, que es así. Entonces, de esa forma, la gente consumía la leche. Tú no sabías de dónde venía esa leche. Sabías que venía de algún establo, seguramente crían vacas. Entonces llevaban y vendían. Tú veías el porongo, veías la leche blanca, sabe a vaca, pero no veías a la vaca, ¿no? Si está con control sanitario, si es vaca flaca, gorda, no sabías nada. Pero simplemente tenías la leche ahí. Y había gente que todavía tenía esa costumbre de decir, la leche no se hierve, porque si la hierves, la matas a las vitaminas, mejor la tomamos cruda. Olvídense, y la tomaban cruda, ¿no? O tibiecita nomás. Y con eso tomaban los gérmenes de tuberculosis fácil, pues, ¿no? No morían los gérmenes de tuberculosis. Entonces la gente hacía la tuberculosis interna primaria, que era más frecuente antes. Pero después ya no. Después ahora ya se ha industrializado la leche, y ahora no encuentran leche así suelta, básicamente, excepcionalmente por ahí habrá alguno que anda con su porongo vendiendo, ¿no? Ya no se conoce ahora. Antes no, antes todo Agustino era pues potreros, acá se criaban vacas, todas las viviendas que hay por acá, todos eran chacras, ¿no? Cuando el hospital era solitario acá, ningún carro quería traernos al hospital, ¿no? Parecía que le decíamos llévame al fin del mundo, ¿no? Entonces no querían venir acá, ¿no? Entonces es peligroso. Llegaban hasta el cementerio y de ahí ya no pasaban, ¿no? Entonces veníamos con mucha dificultad y acá por medio de la pista corría una sequía y se encharcaba todos los bordes todavía. Era difícil para llegar al hospital, ¿no? Solamente los exiliados llegábamos al hospital, ¿no? Entonces, y toda esta gente que vive acá, todos son invadidos. Entonces es la mejor y más la rápida forma de hacerse propietario era invadiendo, ¿no? Entonces esta gente ha invadido todo esto, ¿no? Y así. Entonces se ha llenado, pues, y ya los potreros han ido desapareciendo progresivamente y ya se han llenado de casas y todo lo demás. Es la historia de todo Lima, es así, ¿no? Las zonas pobladas era Barrio Salto y el centro de Lima, de ahí nadie más, ¿no?
Entonces, bueno, el asunto es que ya esa leche no hay. Toda la leche está industrializada, felizmente está industrializada ya toda la leche. Ustedes ven, antes pues la única leche industrializada era la leche Gloria, esa antiquísima, ¿no? Y las hacían en latas. Y era o sea, sinónimo de leche era, de leche industrializada eran las latas de leche, ya, eso era sinónimo, porque no había las cajas, no había las bolsas esterilizadas, no, todo era lata nada más, ¿no? Tal es así que cuando uno terminaba una carrera, oye, no tenía trabajo y estaba pateando latas, ¿no? Pateaba latas de leche vacías, porque no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Y en cambio ahora ya no, pues ahora hay cajas, bolsas, pues ahora van a patear cajas y bolsas, ¿no saben ustedes? Entonces, todas estas dificultades, ¿no? de industrialización que había antes, ahora ya no, pues ahora es más fácil, ya las leches son pasteurizadas, ya no hay problema. Antiguamente la leche Gloria compraban las leches de todos los productores de sur y todo eso y los envasaba y vendía. Ahora la leche Gloria no compra esas leches de la gente de allá. ¿Por qué? Entonces la gente que produce leche de sus vacas en el sur, está en pierde. Su leche se ha venido abajo en costos. ¿Por qué? Porque la leche Gloria no les compra. Entonces, ¿de dónde tiene tanta leche la leche Gloria? Compra ahora insumos importados de leches liofilizadas, leches en polvo, y eso lo preparan y lo tienen ahora en latas, en bolsas, lo que sea. Ya no es la leche de vaca como siempre era, pero mantiene su logo ahí, una vaquita ahí, eso sí la mantiene. Sin embargo, pues estas leches son ya importadas, vienen de la China, de la India, pero vienen liofilizadas, preparadas químicamente. Esa es la leche que tomamos ahora. Y con nuestros niños toman leche Gloria, ¿no? Toma tu leche, 3 litros, 3 vasos de leche para que crezcas. Bueno, bien, pues el delegado creció más que el resto. Ya, entonces, miren, la situación es esa ahora, ¿no? Entonces, ya pues, no hay tuberculosis primaria rara vez. La secundaria sí es la que viene. La tuberculosis secundaria, como su nombre lo indica, es después de tener una enfermedad, ya sea una enfermedad pulmonar o una enfermedad ginecológica por tuberculosis, entonces eso se expande fácilmente. Por vía tuberculosis pulmonar, cuando el paciente deglute el esputo, en lugar de botar, lo deglute. Los gérmenes llegan al estómago. Y estos gérmenes son ácido y sábados resistentes, ¿no es cierto? Entonces no mueren pues en el estómago. Entonces esos gérmenes continúan viviendo y siguen avanzando, y donde hay una zona de éstasis en el circuito intestinal, que es en el hilo terminal, antes de la válvula ileocecal, la válvula no permite pasar a chorro el contenido intestinal, sino la válvula lo va regulando de a poquito va pasando. Y gran parte se va quedando en el intestino. Ese remanso que se genera en el intestino, en el hilo terminal, hace que estos se impregnen en las placas de Peyer, en todos los linfáticos, ahí se pegan los gérmenes y ahí empiezan a hacer la enfermedad. Forman una enfermedad inflamatoria, empiezan a estrechar el intestino, o crecer el calcio y todas las reacciones ahí. Tal es así que forman una masa en la fosa ilíaca derecha. Entonces, cuando un paciente tiene masa en fosa ilíaca derecha, en diagnósticos diferenciales, cuando hay esa medicina le van a decir 150 causas de masa en fosa ilíaca derecha.